La muerte de la verdad, sobre el asesinato de JFK. El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, al presidente John F. Kennedy le volaron la tapa de los sesos delante de su mujer. Eso es un hecho. Todo lo demás, todo lo que te han contado después, es una cortina de humo tejida con clasificaciones secretas, testigos que se callaron y pruebas que desaparecieron. La versión oficial, la que dictó la Comisión Warren en 1964, es simple. Lee Harvey Oswald, un ex-marine desequilibrado y marxista, disparó solo. Actuó solo. No hubo conspiración. Punto. El problema es que esa conclusión, tan limpia y tan rápida, apesta desde el primer día. Y lo peor no es que apeste, es que durante más de 60 años, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho todo lo posible para que no podamos ventilar la habitación. Hablemos sin filtros. La Comisión Warren dijo que no había ninguna evidencia de conspiración, pero los propios archivos desclasificados, trozo a trozo, han ido vomitando lo contrario. Los médicos del hospital de Dallas, los que intentaron salvar a Kennedy con las manos llenas de sangre, fueron claros. Las heridas de bala venían de dos direcciones diferentes. No es teoría conspirativa, es física básica. Sin embargo, la comisión desechó esos testimonios para ajustar la narrativa a un solo hombre y un solo rifle. ¿Y qué hacía Oswald mientras actuaba solo? Pues resulta que la CIA le tenía puesto un ojo encima durante los 4 años anteriores al asesinato. 4 años. Le siguieron cuando se fue a la Unión Soviética, le siguieron cuando volvió y le tenían en la mira, cuando apenas unas semanas antes del magnicidio se plantó en la Ciudad de México. Ahí está el meollo que no quieren que mastiques. Oswald visitó las embajadas soviética y cubana en México. Habló con espías. Según testigos, en la embajada cubana se le fue la lengua y soltó amenazas directas contra Kennedy. La CIA tenía micrófonos, tenían cámaras, tenían agentes infiltrando esas embajadas. Sabían que un ex-marín descontento estaba coqueteando con los enemigos de la nación. ¿Y qué hicieron? Nada. O peor, lo mantuvieron en secreto. Cuando la Comisión Warren empezó a hacer preguntas incómodas, la agencia no cooperó. Los documentos publicados en 2025, esos que Trump prometió que iban a ser la bomba, confirman que altos cargos de la CIA, tipos como el director Allen Dulles o el jefe de contrainteligencia James Angleton, hicieron todo lo posible para torpedear la investigación. Dulles, curiosamente, formaba parte de la propia Comisión Warren. Imagina poner al zorro a investigar quién se comió las gallinas. No es una conspiración loca, es un conflicto de intereses institucional. Y hablemos de Cuba. La CIA estaba obsesionada con Fidel Castro. Tenían la Operación Mangosta, un programa de terrorismo y desestabilización para tumbar al gobierno cubano. Planeaban asesinatos, sabotajes, de todo. Los archivos recién sacados del polvo hablan de agentes sobre el terreno pidiendo pistolas y balas para sus operaciones contra La Habana. En ese caldo de cultivo, Oswald aparece simpatizando con la Revolución cubana, repartiendo panfletos en Nueva Orleans a favor de Castro. ¿Era un activista? ¿Era un infiltrado? ¿Era un peón suelto al que usaron y luego desecharon? La CIA mintió. El FBI mintió. La Comisión Warren maquilló. Y luego, cuando la presión pública fue tan insoportable que el Congreso aprobó en 1992 una ley para desclasificar todo antes de 2017, las agencias se acogieron a la cláusula de seguridad nacional para seguir escondiendo los papeles. Trump, en su primer mandato, frenó publicaciones porque, según dijo, no tenía más remedio que aceptar ciertas condiciones para no causar un daño irreversible. ¿Daño a quién? ¿A los secretos de Estado o a la reputación de los que llevan décadas mintiendo? Luego vino Biden, que también prorrogó los plazos. Y ahora Trump vuelve a la carga en 2025, suelta miles de páginas de golpe, y la prensa dice no hay nada nuevo. Pero claro que hay cosas nuevas. Lo que pasa es que no es un documento con un título que diga yo agente X maté a Kennedy. La verdad está en los márgenes. Está en los nombres que ya no están censurados, como el del presidente mexicano Luis Echeverría, que aparece como un informante o colaborador en el espionaje contra la embajada cubana. Está en los detalles de cómo la CIA usaba embajadas de fachada. En 1961, casi la mitad de los oficiales políticos en el extranjero eran espías con credencial falsa. Lo que nos han soltado ahora
son migajas de un pastel envenenado. Más de 63.000 páginas, sí, pero muchas son ilegibles, están borrosas, o son documentos que no tienen nada que ver con el asesinato, y sí con derrocar gobiernos en República Dominicana, con espiar al Vaticano, o con influir elecciones en Bolivia. ¿Por qué se mezcla todo? Para que la gente se aburra, para que digan es muy denso, no se entiende, para que los medios titulen no hay pistola humeante, y todos pasen página. Pero los investigadores serios, los que llevan décadas rascando, como Jefferson Morley o Philip Shannon, te dirán que el verdadero escándalo no es lo que está en los documentos, sino lo que no está. La CIA destruyó archivos. El FBI perdió cintas. Y Oswald fue silenciado por Jack Ruby, un dueño de club nocturno con conexiones con la mafia, antes de que pudiera abrir la boca en un juicio. Ruby dijo que lo hizo para evitarle el sufrimiento a Jacqueline Kennedy. Mentira. Lo hizo porque alguien necesitaba que Oswald no hablara. El 65% de los estadounidenses no se cree la versión oficial. Y con razón. Porque no hay lógica. No hay lógica en que un tipo con un rifle barato acierte 2 tiros desde un 6º piso a un coche en movimiento mientras el coche se aleja. No hay lógica en que los servicios de inteligencia, que sabían que ese tipo estaba en México conspirando, no avisaran a la seguridad del presidente. No hay lógica en que los partes médicos militares de la autopsia, los que vio Lyndon B. Johnson, se contradigan con los del hospital local. Lo que hay es incompetencia, encubrimiento y sangre. Sangre en el asfalto de Dallas, sangre en el depósito de libros, sangre en la historia de un país que construyó su mito sobre la muerte de un hombre joven. ¿Quién mató a Kennedy? El odio de la ultraderecha cubana, que veía en él a un traidor por no invadir la isla. El miedo de la CIA, que pensaba que después de la crisis de los misiles, Kennedy quería desmantelarla. El rencor de los gángsters, a los que su hermano Bobby perseguía sin piedad. O simplemente un loco solitario al que las circunstancias convirtieron en un símbolo. No lo sabremos. Y esa es la victoria de los que escondieron los papeles. Porque al final, lo que realmente mataron aquel 22 de noviembre no fue solo a un presidente. Mataron la confianza. Y cada documento que publican ahora, lleno de tachaduras y de excusas, no es más que el certificado de defunción de una verdad que ya no volverá. Ábrelos todos. Quita las censuras. Deja que los médicos hablen, que los espías hablen, que los archivos hablen sin filtros. O cállate ya con el cuento de la transparencia. Esto no es un thriller. Esto es lo que pagamos con nuestros impuestos, secretos que nos ahogan. La única pregunta que queda 60 años después no es si hubo conspiración. La pregunta es, ¿a quién coño le seguimos creyendo?